Un rey encerrado por sus propias piezas que recibe jaque mate por un caballo. Sí, lo conocéis, es el mate de la coz, donde una dama viene a dar jaque al rey. Si el rey se va hacia afuera, recibe mate en F7, y si se va a la esquina, sigue una secuencia con la que al final entregamos la dama, obligando a la torre a encerrar a su propio rey, y el caballo viene y da jaque mate. ¿Pero es posible hacer esto en plena apertura? Vamos a verlo. Bienvenido, amigo Luisoner, a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe donde vamos a ver el mate de la araña, una tela de araña que son sus propias piezas que inmovilizan a un rey en el centro del tablero y recibe mate. ¿No me lo creéis? Bueno, pues lo vais a ver ahora mismo. Hemos visto en la introducción el mate de la coz que ya conocéis, pero por ejemplo, con negras contra la apertura italiana, cuando las blancas juegan alfil C4, existe una celada. Yo no la recomiendo porque solo es buena si el rival juega mal, pero consiste en jugar caballo D4. Hay que decir que aquí caballo por D4 o incluso C3 son jugadas buenas para las blancas y quedan bien. Por eso yo nunca intento hacer esto con las piezas negras. Pero hay que saber que caballo por E5 falla por dama G5, donde se amenaza el caballo de E5 y queda amenazado el peón de G2. Y a caballo por F7 viene dama por G2, que amenaza una captura inminente de la torre de H1, que de protegerse por F1 provoca este dama por E4 jaque. Nadie quiere poner la dama para que se la coma el caballo negro, así que muchos hacen alfil E2, y aquí la tela de araña son las propias piezas del blanco que encierran a su monarca, y en esta posición caballo F3, aprovechando la clavada del alfil de E2, y es sencillamente jaque mate. Un jaque mate donde el rey está atrapado en esa tela de araña que forman sus propias piezas y que da lugar a esta combinación de la araña, este mate, esta trampa de la araña que debéis conocer. Pero este no es el único ejemplo, porque en el Gambito Budapest, para el que no lo conozca, el Gambito Budapest después de C4 consiste en jugar E5. Las negras sacrifican un peón alegremente. Bueno, alegremente solo si sonríen mientras avanzan el peón a E5, pero la cuestión es que no hay nada mejor para las blancas que aceptar el reto. Y aquí está el Gambito Fajarovich con caballo E4 o el Gambito Budapest que se produce con caballo G4, donde muchas veces el blanco pues va a tratar, va a decir, oye, pues yo voy a proteger mi peón. Tú me lo has regalado, pues yo voy a defenderlo hasta la muerte. Alfil F4. Aquí es curioso porque existe un avance G5 para luego jugar alfil G7. Es una línea muy creativa e interesante. Pero caballo C6, sumando un nuevo atacante al peón de E5, suele ser lo más efectivo y empleado. Las blancas juegan caballo F3, sumando un nuevo defensor, y ahora las negras podrían decir, bueno, juego dama E7 y sumo un nuevo atacante al peón de E5. Y en realidad es lo que quieren hacer, pero no quieren dejar el alfil en F8 encerrado por su propia dama, con lo cual es bastante comprensible este jaque en B4. Si ahora caballo C3, viene dama E7 y se suma la presión sobre el peón de E5, y muchas veces el negro acaba doblando peones en la columna C. Pero también es muy frecuente que las blancas jueguen en plan sólido diciendo no quiero peones doblados, no quiero oír hablar de peones doblados, voy a cubrirme con el caballo. Pero entonces ya viene este dama E7 y ya no puede sumar defensores. Nosotros hemos sumado 3 atacantes contra el peón de E5 y el blanco defiende con el caballo y con el alfil, pero ya no puede sumar un nuevo atacante en esta posición. Muchas veces el blanco dice, bueno, pues como no puedo seguir defendiendo, pues voy a atacar ese alfil para que no me puedan capturar este peón. Pero aquí es donde llegan los malévolos y malvados jugadores con las piezas negras y juegan caballo por E5. Incluso podría ser con el otro caballo, da igual, caballo por E5. Y aquí la celadita, el truco perverso, es que si las blancas capturan el alfil, resulta que el rey de la blanca está atrapado por esa tela de araña que suponen sus propias piezas, y nuevamente la acción de la dama ejerce una clavada, en este caso sobre el peón de E2, que no controla casillas como F3 o D3, lo que las negras pueden aprovechar para propiciar este jaque mate, el famoso mate del Budapest, el mate de la araña con caballo D3, aprovechando la inmovilidad y la clavada del peón de E2. Como digo, este tipo de mates son
relativamente frecuentes, se pueden intentar en algunos otros casos, por ejemplo, contra la defensa Caro-Kann. 4C6, D4, D5. Y ahora las blancas juegan caballo C3. Estamos ante la variante principal de la defensa Caro-Kann. Muchas veces el negro captura D por E4, caballo por E4, y aquí normalmente las negras tienen alfil F5, que es una línea bastante interesante, desarrollando una pieza y creando una amenaza al mismo tiempo. Hay quien juega caballo F6 permitiendo estas posiciones de peones doblados, o incluso estas otras retomando con el peón de E. Y por último, hay jugadores que preparan caballo de G a F6 con la jugada caballo de B a D7. Bueno, pues aquí las blancas pueden preparar la trampa de la araña con la jugada dama E2. La idea es situar la dama en la misma columna que el rey enemigo, se está clavando el peón de E7 y si las negras siguen con el plan que habían trazado de jugar caballo de G a F6, se van a encontrar con una sorpresa bastante desagradable, y es que en esta posición el blanco juega caballo de 6, jaque mate. Nuevamente el rey de las negras, en este caso el rey de las negras, está atrapado por la tela de araña que suponen sus propias piezas, quitándole totalmente la movilidad. Nuevamente la clavada gracias a la dama en la misma columna que el rey enemigo resulta decisiva y el mate se produce y lleva a una victoria para las blancas. Si os ha gustado la trampa de la araña, os gustará también la trampa que tenéis aquí. No os perdáis esa trampa, la trampa elefante, que seguro que os va a dar muchas victorias. Y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigos. Nos vemos.